Bueno, recordemos que el objetivo del sistema respiratorio a priori es el de mantener constante las concentraciones plasmáticas de oxígeno y de dióxido de carbono, así como también el pH. Para que esto se logre, existen unas estructuras ubicadas en el sistema nervioso central que se encargan de regular la actividad de los músculos respiratorios en respuesta a las exigencias del organismo. Veamos de qué manera se da la regulación respiratoria. En el bulbo raquídeo que se encuentra ubicado en el centro respiratorio, el cual este es el encargado de enviar órdenes a los músculos intercostales y al diafragma, para que se inicie el movimiento responsable de la inspiración. La actividad de este se detiene y se reinicia cíclicamente durante toda la vida. Es decir, que aunque el cuerpo se encuentre en reposo, este sigue mandando órdenes a los músculos intercostales. Por otra parte, debe haber un mecanismo para que dicha inspiración se detenga. Y de esto se encarga la protuberancia anular, la cual es una estructura del sistema nervioso central, también llamado variolo, en el puente del tronco encefálico. Recordemos que cuando hacemos ejercicio, la ventilación pulmonar se ve identificada por aumentar la habilidad metabólica, la cual conlleva a un aumento en el uso de oxígeno y la producción del dióxido de carbono. Cuando aumenta la producción de dióxido de carbono, CO2, a un estímulo directo del centro respiratorio ubicado en el bulbo raquídeo, haciendo que haya un aumento notable en la frecuencia respiratoria y la disminución del pH, que a su vez estimula unos quimiorreceptores ubicados en los cuerpos carótidos y aórticos, ubicados en las arterias carótida y aorta, enviando un estímulo al cerebro. Cabe decir que en el ejercicio intenso incrementa considerablemente casi 20 veces la producción de dióxido de carbono y la concentración plasmática de este no aumenta, o sea que se mantiene igual. Lo que en conclusión nos dice, lo que a conclusión nos dice que la concentración de gases respiratorios debe ser normal para la activación de la respiración durante el ejercicio. La capacidad respiratoria es especialmente importante en los ejercicios de resistencia, ya que existe una relación directa entre el consumo de oxígeno y la ventilación pulmonar. No obstante, el factor que más limita el aporte de oxígeno a los músculos no es la respiración, sino la capacidad del corazón para bombear sangre. Es decir, que como producto del ejercicio el corazón bombea más sangre, por lo que pasa más sangre por los pulmones, aumentando la capacidad de difusión de oxígeno por todo el organismo. Algo que no debemos olvidar es la importancia de inspirar por la nariz. Inspirar por la nariz tiene un efecto de termorregulación del cerebro. Este también controla el pH, regula reacciones endocrinas y metabólicas, regula el sueño y la vigilia. Además, el aire se enriquece por óxido nítrico que favorece la fijación del oxígeno en los glóbulos rojos. Si se inspira por la boca, se pierden todas estas posibilidades para el equilibrio corporal. Pero también, ¿cómo se transforma el oxígeno en energía? Pues tras la inspiración, el oxígeno inspirado desciende por la faringe, la laringe y la tráquea, y así se introducen en los bronquios y los bronquiolos hasta llegar a los pulmones. Estos son órganos elásticos y esponjosos que están formados por varios lóbulos y se encuentran rodeados por una membrana que se llama pleura. Los intercambios de los gases se efectúan a niveles de los alvéolos pulmonares a través de los vasos sanguíneos. Un adulto tiene entre 750 millones de alvéolos que equivalen a una superficie de 150 metros cuadrados, perdón. El oxígeno que se inspira alcanza los alvéolos pulmonares cuya pared está muy vascularizada, vascualizada y se produce la hematosis,
que es la oxigenación de la sangre. Después, el oxígeno se transporta vía sanguínea en parte gracias al hierro de la proteína de la hemoglobina que está en los glóbulos rojos, para llegar finalmente al músculo, a nivel de las mitocondrias. Allí la glucosa o los lípidos se metabolizan para producir la energía necesaria a la contracción muscular. Existen tres causas que hacen que el músculo no reciba suficiente energía para un buen rendimiento, y estas son la forma de respirar, el asma de esfuerzo, que reduce el calibre del bronquio durante el esfuerzo, y la carencia de hierro. El dióxido de carbono pasa de la sangre a los alvéolos para ser eliminado en la fase de la expiración. No olvidemos que cada deporte requiere un tipo especial de respiración. El corredor de fondo, marcha o natación, la respiración debe ser regular, no forzada y rítmica. En general, la respiración debe ser más larga que la inspiración. No se deben hacer dobles expiraciones. Según el ritmo del ejercicio debemos encontrar el ritmo respiratorio. Y estas son actividades cardiovasculares y la respiración debe tener una cadencia para que se produzca una oxigenación máxima y evitar los calambres. En carreras rápidas, las pocas respiraciones deben recuperarse después con inspiración nasal abdominal e inspiración nasal para recuperar al máximo la falta de oxígeno. En la musculación, se expira en el momento del esfuerzo, es decir, en el momento que se levantan los pesos o los elásticos. Se inspira en la fase de relajación y de recuperación. El sistema respiratorio en el ejercicio tiene tres funciones básicas. Primero, oxigenar y disminuir la acidosis metabólica de la sangre venosa, que está hipercápnica e hipoxémica, es decir, que hipercápnica es cuando hay exceso de dióxido de carbono en el torrente sanguíneo y surge por la falta de ventilación pulmonar, asimismo por la hipoxemia, disminución anormal parcial de oxígeno en la sangre arterial. Segundo, mantener baja la resistencia vascular pulmonar. Y tercero, reducir el paso de agua al espacio intersticial. La ventilación pulmonar es el conjunto de procesos que hace fluir el aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares a través de los actos alternantes de la inspiración y la expiración. Durante el ejercicio intenso, la frecuencia respiratoria en personas sanas puede alcanzar de 35 a 45 repeticiones por minuto, llegando hasta los 60-70 repeticiones por minuto. En deportistas de alto nivel, el volumen de corriente puede llegar hasta los 2 litros. La ventilación pulmonar puede alcanzar valores hasta 17 veces mayores que en el reposo, 100 litros por minuto, y se modifica antes, durante y después del ejercicio. Es decir, la ventilación pulmonar tiene tres fases. Primera fase, la ventilación aumenta en forma brusca, duración de 30 a 50 segundos. Segunda fase, el aumento se hace más gradual de 3 a 4 minutos. Y la tercera fase se estabiliza, solo en ejercicios de intensidad leve o moderada. El punto en el cual se produce esa respuesta desproporcionada se denomina umbral ventilatorio y corresponde aproximadamente al 55 o 65% del consumo máximo de oxígeno. Durante la recuperación post ejercicio se produce una primera fase de disminución brusca del volumen expirado y otra fase de disminución gradual. Con respecto a la ventilación pulmonar sanguínea, podemos decir que el ejercicio ligero se mantiene semejante al del reposo. En el moderado, tanto el volumen expirado como la perfusión se hacen mucho más uniformes en todo el pulmón. Hay un reclutamiento de los capilares pulmonares y un aumento del diámetro de los mismos, mientras que en el ejercicio intenso hay un aumento desproporcionado del volumen expirado, con el cual se relaciona la ventilación pulmonar sanguínea. Puede aumentar hasta 5 veces. El consumo normal de oxígeno para el varón adulto joven en reposo es de 250 mililitros por minuto, pero en condiciones extremas este valor puede llegar a 3.600 mililitros sin entrenamiento, 4.000 mililitros por minuto con entrenamiento deportivo y 5.100 mililitros
por minuto en un corredor de maratón masculino. El consumo de oxígeno y ventilación pulmonar total aumenta unas 20 veces desde el estado de reposo al de ejercicio de intensidad máxima. La capacidad respiratoria máxima es cerca del 50% mayor que la ventilación pulmonar real durante el ejercicio máximo. Ello brinda un elemento de seguridad para los deportistas, dándoles ventilación adicional en caso de ejercicios a grandes alturas, ambientes muy cálidos o anormalidades en el sistema respiratorio. Entonces aquí hablaremos de la difusión de gases. Comenzamos diciendo que la capacidad de difusión del O2, cabe recalcar que el O2 es una molécula diatómica compuesta por dos átomos de oxígeno. Entonces, esta se triplica gracias al número de la superficie de intercambio. En estado de reposo, la PO2, que es la presión arterial de oxígeno, y esta se analiza la cantidad de oxígeno que ha disuelto en la sangre. El capilar y el alveolo se igualan en los números en 0.25 segundos. El eritrocito en el contacto con la membrana alveolar, como está triplicado, es de 0.75 segundos en total. Así en el ejercicio, al aumentar el flujo sanguíneo, el tiempo de tránsito disminuye nuevamente en 0.25 segundos y esta no desciende a la capacidad de difusión. En cambio, esta se mantiene. Ahora bien, la capacidad de difusión de oxígeno. Entonces, al pasar de la difusión de gases a la capacidad de difusión de oxígeno, este se incrementa el triple de su valor, como habíamos dicho anteriormente, y la capacidad de difusión entre el estado de reposo estaría entre los 23 mililitros por minuto y el del ejercicio máximo sería 64 mililitros por minuto. ¿A qué se debe esto? Esto se debe principalmente a que el flujo sanguíneo a través de los capilares pulmonares es muy lento e incluso nulo durante el estado de reposo, mientras que en el ejercicio el incremento del flujo sanguíneo en los pulmones hace que todos los capilares ingresen de manera lenta y sostenida, lo que brinda mayor superficie donde el O2 para que siga difundiendo. Ya pasando de la capacidad de difusión de oxígeno al transporte de gases durante el ejercicio, aquí la hemoglobina aumenta de un 5 a 10% debido a la pérdida de líquidos. Después, el aumento de la hidrogenosis, que se expresa por el valor del pH, y el pH es el potencial del hidrógeno. Aquí abarca que el CO2 de la temperatura y el 2,3 del DPG desplazan la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha. Y después la mioglobina, que facilita el transporte del O2 en el interior de la célula muscular hasta la mitocondria, que ahí parece aumentar sus concentraciones gracias al entrenamiento de resistencia. Posterior a eso, el transporte del CO2 desde la célula hasta los pulmones se realiza principalmente por el sistema del bicarbonato. Para concluir, los gases arteriales, tanto el PO2, que es la presencia parcial del oxígeno, como la PCO2, que es la presión parcial del dióxido de carbono, se mantienen casi normales para suministrar la adecuada capacidad del sistema respiratorio y la sangre en el ejercicio máximo. Ya como tal en el ejercicio, la respiración se estimula principalmente por los mecanismos neurógenos, que este se origina en el sistema nervioso, y por el estímulo directo del centro respiratorio, que va por las mismas señales que se transmiten desde el cerebro a los músculos para producir movimientos y por señales sensoriales hacia el centro respiratorio generadas en los músculos en contracción y en las Efectos del entrenamiento en el ejercicio. Vocabulario. O2. En el O2 es bastante importante, ya que con este, pues los organismos aerobios lo usan para convertir los nutrientes en energía. Es decir, gracias al O2 oxígeno podemos hacer ATP o construir ATP. Eh, Frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria también se conoce como el ritmo respiratorio y este es el número de veces que la persona respira por minuto. VO2 máximo. El VO2 máximo es la capacidad aerobia o el límite máximo de la habilidad de una persona que tiene para generar energía a través de las vías oxidativas. El VO2 máximo es la medida de nuestra capacidad para obtener oxígeno del aire
para los músculos, en donde este se utiliza, eh, bueno, el oxígeno para generar energía aerobia, como lo nombré previamente. Volumen por minuto, volumen minuto o VM, que es la cantidad de sangre que sale del ventrículo izquierdo por minuto. Y el ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco se refiere al número de veces que el corazón se puede contraer por minuto de una forma segura. Sería, o se podría decir que este es el que cuenta las revoluciones de nuestro corazón. El entrenamiento de resistencia aumenta la capacidad aeróbica máxima, es decir, la capacidad máxima que el cuerpo tiene para recibir O2. También una contribución del entrenamiento es que aumenta el tamaño y número de mitocondrias por gramo en el músculo, lo que hace es que el músculo crezca o sea más fuerte. Otro aporte es que da la capacidad o mejora la capacidad del músculo de oxidar las grasas, los hidratos de carbono y las cetonas. Y también de generar ATP. Esto se puede evidenciar en la ruta de la beta oxidación, donde se oxidan las grasas. Efectos del entrenamiento en el VO2 máximo. En periodos cortos de entrenamiento, entre 2 y 3 meses, una persona puede mejorar un 10%, pero si lo colocamos en contraposición de los corredores de maratones campeones, estos presentan un VO2 máximo alrededor de un 45% superior al de las personas no entrenadas. También otra variación que se puede hacer corresponde a la determinación genética. Con esto quiero decir que hay personas que por genética tienen un mayor tamaño torácico en relación al tamaño corporal y por ende pues poseen músculos más fuertes y, y los pulmones pueden estirarse más y pueden recoger más O2. Gracias a estos diversos cambios, se puede concluir que el músculo eh, puede adquirir un aumento de capacidad para la extracción de O2 perisférico. También se da una reducción del lactato. Gracias a esta reducción del lactato, pues hay mayor capacidad, no va a cansarse tanto. Y esto pues se refleja en un adecuado flujo venoso y un volumen cardíaco adecuado. En consecuencia a estos requerimientos de O2, pues el corazón ya va a tener unos requerimientos mucho menores, lo que da una carga, hay una carga y esa carga va a ser igual, pero el requerimiento va a ser mucho menor y va a ser mucho más eficiente. Y la frecuencia cardíaca también se va a mejorar. También hay un grado de acortamiento y la velocidad de acortamiento de los latidos serían menores, lo cual hace que el corazón sea mucho más eficiente para poder absorber el O2 o recoger el O2. Para hablar de la regulación de la respiración en las actividades físicas, se hace necesario hablar de ciertos mecanismos de hiperventilación que se dan en el ejercicio, siendo el primero de estos mecanismos el estímulo central, el cual viene del centro respiratorio y del hipotálamo, este último ubicado en el área ventral del cerebro. Seguido de este es el mecanismo de potencia a corto plazo, el cual provoca una amplificación de la respuesta ventilatoria y se encuentra en las neuronas del tronco cerebral. El número 3 se denomina como mecanismo de retroalimentación, el cual se divide en dos, siendo el primero la retroalimentación respiratoria y el segundo la retroalimentación no respiratoria. El cuarto mecanismo se denomina como mecanismo termorregulatorio o mecanismos termorregulatorios, los cuales también se dividen pero en tres fases y predominan unos más que en otros, siendo la fase 1 donde predomina el estímulo central y la fase 2 y 3 donde predominan todos. Después de cada mecanismo se presentan dos fases para la recuperación, siendo la fase rápida, donde se da la desaparición del comando central, y los mecanismos de retroalimentación. La otra fase se denomina como fase lenta, donde se da la desaparición de la potenciación a corto plazo. Otro tema de relevancia es el de la broncoconstricción, que se da por medio del ejercicio,
siendo el proceso por el cual las vías respiratorias se estrechan debido a la actividad física y el desarrollo de la misma. Sí. Accelerator.